Bien, vamos a la palabra del Señor. Queridos, estamos estudiando los profetas menores. Dentro de los profetas menores hemos estudiado ya varios profetas, ¿no es cierto? Y estamos actualmente en Malaquías. En Malaquías estamos en el capítulo 3. El discurso de Malaquías es en realidad un discurso de amonestación de Dios al pueblo. Y vemos que en ese discurso de amonestación de Dios al pueblo, los amonesta por 6 cosas específicas, más o menos, ¿ya? La primera era con respecto a cuánto Él los ama y cómo ellos no creen que Él los ama, pero Él les apunta a la elección, que Él los escogió. La segunda amonestación tenía que ver con el temor de Dios, donde el pueblo le estaba dando las obras. Y Él decía, si ustedes realmente me temen, ¿por qué me dan las obras? El tercer discurso o la tercera amonestación al pueblo tenía que ver con la infidelidad en las relaciones de pareja y también en general en las relaciones humanas. Y cómo esa infidelidad al prójimo también tenía que ver con una infidelidad a Dios. La cuarta amonestación tenía que ver con que el pueblo ponía en duda la justicia de Dios. Decían, por ver las circunstancias, decían, Dios no es justo. Y Dios les dijo, sí soy justo. Y apunta a la primera y a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Esa fue la cuarta amonestación. Y la quinta amonestación, cuyo estudio iniciamos la semana pasada, tiene que ver con la administración de las platas, de cómo el pueblo administraba las platas y que de esa manera glorificaban o no al Señor. Estuvimos leyendo la primera sección de esa amonestación. Hoy día vamos a leer la segunda sección. Voy a leer desde el versículo 8 al 12, capítulo 3 de Malaquías, versículo 8 al 12. ¿Ya? Hoy día sí traje mi Biblia. Versículo 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando la vez pasada? Nos dedicamos exclusivamente al tema de los diezmos. Yo sé que hoy en día, por la falsa doctrina de la teología de la prosperidad, que es un engaño, ¿no es cierto? Este tema es sensible, pero no porque sea un tema sensible, no hay que hablarlo. Sí, al final está en la palabra. Entonces cada uno de nosotros debe tomar esto, ¿no es cierto? Y debe vivirlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Y eso es todo. Entonces, al respecto, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Que los diezmos y las ofrendas son un mandamiento necesario cumplir. En segundo lugar, lo que estuvimos viendo es que se entiende, de acuerdo a la Escritura y lo que vemos con la Iglesia del Nuevo Testamento, que los diezmos, más bien, más que ser el techo de nuestra dadivosidad, conforman el piso de nuestra dadivosidad, porque todo es del Señor, damos todo al Señor. Después lo que hicimos fue ver unos textos que les di de tarea, ¿no es cierto?, de cómo la ley de Moisés trataba esto, y vimos que los diezmos, la idea es que cada iglesia local los ocupe más o menos en 3 situaciones o en 3 puntos determinados. Y estuvimos viendo que era necesario para el desarrollo de la iglesia local, que era necesario para dar a los necesitados, ¿no es cierto? Y también era necesario para sustentar al equipo pastoral o al cuerpo funcionario que está trabajando. Estuvimos analizando eso y entendimos a raíz del versículo 8 y 9 que no diezmar y ofrendar, como lo leímos acá, es en realidad ante el Señor un pecado grave de robo al Señor. Y como el robo siempre trae consecuencias y trae también maldición. Y al mismo tiempo estuvimos viendo cómo gracias a la obra de Cristo nosotros hoy en día podemos arrepentirnos, ¿no es cierto? Y podemos ir a la cruz de Cristo y decirle, Señor, cámbianos. Y finalmente, para recordarles también la prédica pasada, lo que vimos que el arrepentimiento no es solo un tema de boca, sino que también es un tema que requiere fruto, de acuerdo a la predicación de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Y terminamos ahí con eso. Ese fue un repaso rápido de la predicación de la semana pasada.
Y voy a continuar entonces hoy día a partir del versículo 10, habiendo entendido todo lo anterior. Y dice, traedme todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era la casa del tesoro del templo, ¿ya? Era donde recolectaban todas las cosas. Ese era el alfolí, la casa del tesoro del templo. Entonces dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué motivos muchas veces no damos diezmos ofrendas? La verdad es que hay varios motivos, hay motivos diversos. Y cada uno de ustedes puede tener algún motivo por el cual ha cumplido más o menos alguna vez. Yo hoy día voy a intentar generalizarlo en dos grandes grupos, aunque este es un tema que es tan diverso que obviamente es súper difícil hablar del caso a caso, ¿no es cierto? Pero en general vamos a dividirlo en dos grandes motivos, por los cuales muchas veces no diezmamos o no ofrendamos. Grupo 1, el primer grupo, un grupo creyente que no diezma o no ofrenda porque no quiere. Hay un gran grupo que simplemente así, no quiere. Y tiene obviamente ciertos resquemores detrás de eso. Y hay un segundo gran grupo que quiere pero no puede, ¿no es cierto? Que también está eso presente. Muchos quieren y dicen, ya lo tengo resuelto, pero no puedo. Entonces, este texto de Malaquías me da la impresión que va a responder al primer grupo, al grupo que dice, no quiero, ¿ya? No quiero. ¿Por qué no quiero? Porque generalmente hay subyacente una desconfianza, una incredulidad, un temor. Es que no sé si llego a fin de mes, es que qué pasa con esto y lo otro, y empezamos a argumentar. Porque la vida no está fácil, porque los precios suben, ¿no es cierto? Y finalmente uno como que no lo convence el tema y no lo hace. ¿Ya? Ese es el primer grupo que creo que este texto responde. Después el segundo grupo, que tiene que ver con aquellos creyentes que ellos han decidido de todo corazón decir ya, ok, quiero realmente diezmar, quiero ofrendar, quiero hacer esto, pero la verdad es que no pueden por carencias económicas, por lo que están viviendo, porque están endeudados, qué sé yo. A ese grupo voy a leerles otro texto, que es 2 Corintios 8, ¿ya? Entonces voy a partir con Malaquías, este texto de hoy día, este texto que me da la impresión que se focaliza en aquellos que no quieren obedecer esto por incredulidad, por temor, por incertidumbre. Y a ellos, en este texto el Señor dice, en resumen, pruébenme, pruébenme, dice, pruébenme. ¿Tienen miedo de que les va a faltar? Pruébenme. ¿Quién es tu proveedor? ¿Eres tú o el Señor? El texto va a ir en esa dirección. Como lo leo otra vez, dice entonces, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme ahora. Probadme ahora en esto. No es un tema de mucha argumentación, dice el Señor. Porque si es por argumentación, que podemos decir esto, que lo otro, que sí, que no, y el Señor dice, ¿y por qué no probáis? Y se cierra el tema. Prueba un mes, dice el Señor. Pruébeme en esto. Pruébeme, probadme, dice. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Decimos que no nos alcanza la plata, pero resulta que tal vez sí nos alcanza para comprar ropa toda la semana. Y sí nos alcanza tal vez para salir a comer toda la semana. Y sí nos alcanza para, qué sé yo, gastar en tantas cosas. Pero no nos alcanza para las misiones o la plantación o la misericordia. Y uno dice, no, es que ando ahí acogotado. Y el Señor dice, en Ageo también lo vimos hace un año. Y Él dice, detente y medita en estas cosas. Detente. En Ageo, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 4. ¿Es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, arregladas? Y esta casa, el templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestro camino. ¿Tu sueldo es un saco roto? ¿Es un saco roto? ¿Te sientes identificado con el texto? Yo creo que mucho, ¿no es cierto? Uno se siente identificado con ese saco roto, como que entra, pero nada.
Y el Señor dice, bueno, ¿cómo estás administrando el dinero que yo he puesto en tus manos? Porque recordemos que todo es del Señor. Él dice, detente y reflexiona en cómo estás haciendo los gastos. Porque también hay que ser ordenado en esto. Y hay que reflexionarlo bien. ¿Por qué no decides mejor creerle a Dios? Creerle a Dios, creerle a su palabra y obedecerle. ¿Por qué no decides mejor ordenar tus gastos siendo Dios la prioridad? ¿Por qué no? Si es un tema que también en todas las áreas de tu vida tú intentas poner a Dios como prioridad. Y en este tema, ¿estás poniendo a Dios como prioridad? Es un tema entre tú y el Señor. Como dice aquí, traed estas cosas, fíjese cómo continúa, versículo 11. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese cómo la respuesta de Dios ante la obediencia en esta cuestión, resulta que su respuesta es multiforme y es abundante. Es interesante la abundancia que muestra el texto en esto. Y no solo una abundancia específicamente en la plata, porque muchas personas dan plata porque quieren más plata. Eso se llama codicia. Eso se llama, la Biblia lo llama codicia. Eso es avaricia. No puede ser que yo esté dando plata porque quiero más plata. No, uno da porque todo es del Señor. Y el Señor me dará lo que necesito en el área que necesito. Y la verdad es que tenemos distintas áreas en nuestra vida. Hay áreas emocionales también. Hay áreas espirituales. Hay áreas que tienen que ver con la interacción con otros. Y también hay necesidades económicas, es verdad. Y el Señor en este texto dice, en el versículo 10, dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando el término bendición en la Biblia no es un término que solo se aboque a la plata. Entonces, si tú das plata para recibir más plata del Señor, creo que está rara la cosa, ¿ya? Porque es un tema que uno simplemente obedece y uno sabe que el Señor nos bendice en todo, pero en todo, en distintas cosas. Tenemos que poner ojo de disfrazar nuestra codicia y avaricia, que es pecado, disfrazarla con apariencia de piedad, dando plata en el pasando. Y después resulta que me enojo con el Señor porque no me dio lo que quería. Es que no funciona así, po. No funciona así, pues, mis queridos. Entonces, a veces evaluamos todo solo a nivel plata, pero resulta que la mayor cantidad de gastos extras que tenemos no tiene que ver con eso. Es porque surgieron extras, muchas veces, que son inesperados, po. Es que te enfermaste, es que hubo un accidente, es que se rompió, qué sé yo, esto, se rompió algo, tuviste que reponerlo, que nos robaron, que pasó esto y lo otro, y se va la plata como saco roto. En muchas cosas que pasan y que son extras, ¿me entienden? Y es interesante el texto, porque el texto dice, mira, si tú ordenas bien tus prioridades, ¿cómo parte el versículo 11? Reprenderé también por vosotros al devorador. De repente tenemos un devorador que está ahí, de alguna forma, cosas que pasan todos los meses y que se nos va como saco roto el sueldo. Y el Señor dice, ¿y de qué te sirve tener caleta plata si la plata no te puede prevenir del devorador? Te puede pasar algo que se te vayan los millones como nada. El único que puede guardarnos nuestra vida en todas las áreas es el Señor. Y en sus manos estamos seguros. Y sabemos que todo lo que nos pase será de acuerdo a su plan soberano y amoroso. Entonces, en última instancia, mis queridos, el tema de la administración del dinero es cuestión de fe. Es cuestión de confianza en Dios. ¿En quién confío? ¿Confío en mi cuenta corriente o confío en el Señor? ¿Confío en la plata o confío en el Señor? En última instancia, la administración del dinero habla de cuánta confianza tengo en el Señor. Y que si sé que realmente si yo priorizo al Señor en esto, el Señor me irá a guardar de todas las cosas, po. Y yo creo que así es tal cual es, así lo he vivido. Me siento entonces más seguro, hagámonos esta pregunta, me siento más seguro si tengo plata en mi cuenta corriente o me siento más seguro al saber que estoy en obediencia en las manos del Señor. ¿Dónde siento mi confianza y mi seguridad? Eso es lo que tenemos que plantearnos en esto. ¿Cuál es mi seguridad? Es interesante que cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 6, él escribe lo siguiente. Pueden buscarlo también en sus Biblias. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y ustedes dicen, no, menos mal, el texto no es para mí porque no soy rico. Bueno,
Si comparamos, queridos, lo que nosotros tenemos hoy día con lo que tenían nuestros abuelos, somos ricos. Y no me digan que no, porque es así, ¿ya? Entonces, es para nosotros, listo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Fíjense qué interesante es lo que dice. No pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, es decir, son inseguras. A veces están, a veces no están. Y resulta que este mundo te vende la pomada que tu seguridad, tu certeza está en la plata. Y la Biblia te dice, la plata es insegura. Es un piso que se mueve. Por ejemplo, ahora, ¿cómo está la inflación? Uy, tal vez el próximo año tal vez la benzina esté en 3 lucas, pues quién sabe cómo va la cosa. ¿Y de qué te sirve entonces tanto? Es mejor que el Señor, uno tenga la confianza en el Señor y el Señor te va proveyendo todo. ¿No es cierto? Entonces las riquezas, dice, son inseguras. Las riquezas son inciertas. Entonces, no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ah, Él sí es seguro. Él sí es seguro. Porque Él, aunque el país esté destrozado y en carencia, yo sé que Él me va a proveer todo lo que necesito. Ahora, cuando digo lo que necesito, estoy hablando de necesidades, no estoy hablando de comodidades. Estoy hablando de lo que dice la Escritura ahí mismo en el pasaje, cuando dice, teniendo abrigo y alimento, estemos contentos. Y yo los veo bien alimentaditos y bien abrigaditos. Así que estamos contentos. ¿Sí? Teniendo alimento y abrigo, estamos contentos. Entonces, fíjense, no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando alguien pone como Dios el dinero, no lo disfruta. Y puede tener mucho y siempre estresado y afanado. El que te da las cosas para que los puedas disfrutar es el Señor. Entonces, nuevamente, ¿a dónde estoy poniendo mi confianza? Entonces, si ponga su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, pero ojo, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando como MacPato, sí, pero atesorando para sí un fundamento para el porvenir. Dice, y que echen mano como rico MacPato, sí, pero mano a la vida eterna. Ahí sí echen mano, ahí atesoren, porque acá en la tierra los tesoros son robados. Y ustedes saben por dónde son robados. Entonces, si entendemos estas cosas, mis queridos, y ustedes son creyentes, y ustedes quieren amar al Señor, y poner a Dios en prioridad, y dicen amén, amén a todo, bueno, entonces diezmo y ofrenda, pues. Si ¿Para qué le hacemos el quite a la cosa? Si al final lo dice la palabra. Tal vez alguno de ustedes dice, ah, está manipulando. Miren, dos cosas al respecto. Punto número uno, si usted no quiere dar plata acá, no dé acá, pues si nadie lo obliga. Punto dos, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, ¿no es cierto? Es algo que está en la Biblia y ustedes ahí lo pueden leer. Entonces, para el primer grupo de creyentes que no da porque tiene miedo, tiene incredulidad, tiene desconfianza, es este texto de Malaquías, que nos dice el Señor, en resumen, pruébame. Pruébame, ¿para qué vaya así conversando? Así, pruébame. Y el Señor se hará cargo. Y ustedes van a ver cómo sobreabunda la bendición en todas las áreas. ¿No es cierto? Y uno emocionalmente está contento y lleno, contento de estar en el centro de la voluntad del Señor. Ahora, voy al segundo grupo. El segundo grupo de creyentes que realmente quiere ofrendar y quiere dar y quiere diezmar, quiere realmente con su vida económica también glorificar al Señor, pero no puede. Y no puede porque realmente no le alcanza. Porque realmente está al 3 al 4, realmente vive en pobreza. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Vamos a 2 Corintios 8, versículo 10 en adelante. Yo tenía aquí un marcador y se me cayó. Vamos a poner 8, versículo, les voy a leer el versículo 9 en adelante, que igual es bueno.
Gracias, están volando las canciones. Eh, uf. Versículo 9. Porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cuentos? Ya la conocen ya. Que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes, con su pobreza, fuesen enriquecidos. Entonces, ese es nuestro parámetro de comparación y aprendizaje. Jesús se hizo pobre por nosotros. Entonces, nosotros también debemos tener disposición de dar lo nuestro para el otro y para glorificar al Señor. ¿Sí? Y continúa así, versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. A ver, ¿de qué está hablando? Está hablando de dar una ofrenda especial a hermanos que están necesitados. Este es un texto que no habla de diezmos, este es un texto que habla de ofrendas. Y aquí Pablo está pidiéndole a los corintios que junten plata para unos hermanos que están necesitados en otro lugar, ¿ya? Y él dice en el versículo 10, en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, les conviene, esto les va a ser de bendición a ustedes el dar, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Son un grupo de hermanos que querían dar, ¿sí? Pero aún no lo habían hecho, estaba ya a la disposición. Pero ¿qué pasa con el dar? Y fíjense cómo este texto es para los hermanos que quieren dar, pero aún no han podido dar. ¿Sí? Dice, versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, el querer dar, háganlo. Para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengas. Entonces, fíjense, él dice, ustedes quieren dar, ya tienen la disposición, entonces háganlo. Pero, como dice la frase final, conforme a lo que tengan. Conforme a lo que tengan. A veces uno quiere dar y se compara con los demás. Oh, el otro dio tanto. Ah, entonces yo también, po. Y parece casi que competencia. El Señor dice, no seáis leso, po. Si uno da conforme a lo que tiene. Y cada cual tiene montos distintos, po. Entonces, fíjese cómo continúa. Dice, 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Es decir, está la voluntad, tú das, y aquí Pablo dice, pero tú tienes que dar de lo que tienes, tú no puedes dar de lo que no tienes. Es decir, alguien dice, ah, ya quiero empezar a dar, y da de la línea de crédito. Error, po. Porque la línea de crédito no es tuya. Esa plata no es tuya, es plata que no tienes. Tú no puedes dar de la línea de crédito. Porque esa plata es falsa, ¿sí? No es tu plata. Aunque creas que es tu plata, no lo es. ¿Ya? No podemos dar de lo que no tenemos. No puedo endeudarme para diezmar o ofrendar si no tengo esa plata. Esa plata no es agradable al Señor, dice acá. Porque uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. ¿Me entienden? Y obviamente esto está muy relacionado a las deudas, así que también voy a tener que hablar un poco de las deudas, pero mientras tanto voy a continuar. Dice, entonces, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez. Dice, ojo, porque no es que yo quiero recolectar de ustedes la plata, dárselo al otro hermano y después ellos se van de crucero al Caribe y ustedes acá se quedan muertos de hambre. Po. No, pues dice, si no es esa la idea, no tiene que ver con eso. Versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Cuál es el principio que está detrás de la dadivosidad? La igualdad. Eso es lo que dice acá el texto, la igualdad. El principio detrás de ofrendar es la igualdad. Que el que tenga más de al que tiene menos, y si en algún momento se da vuelta la tortilla, se da vuelta también la dadivosidad. ¿Me explico? Es decir, hay hermanos acá en la congregación que tienen muy poco dinero. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, de distintas maneras. Ya sea a través de ofrendas directas que ustedes puedan dar, pero institucionalmente lo hacemos a través de las canastas familiares.
que actualmente en las canastas familiares, queridos, estamos gastando más o menos 2,5 millones de pesos al mes, entre lo que ustedes van dando, ¿no es cierto? Damos más de 100 canastas familiares. Si alguno de ustedes recibe esas canastas, no se sientan avergonzados, porque hay muchos que les da vergüenza recibir, y no, po. Si acá hay un principio de igualdad detrás en la palabra. Si a ti te falta, los hermanos, nosotros te damos realmente contentos. Tienes que aceptarlo también con alegría. Y si alguno de ustedes está en necesidad y no se atreve a decirlo porque hay mucho orgullo, bueno, ojalá se humillen y digan necesito. Y nosotros también podamos darles las canastas familiares, ¿no es cierto? Se anotan en secretaría, evaluamos el caso a caso, obviamente, y apoyamos ahí. Ahora, también pasa lo contrario. Tal vez tú estuviste en carencia y ahora resulta que ya tienes una buena pega y te estabilizaste. Entonces, ¿para qué te vas a aprovechar de los hermanos? Deja la canasta, porque puede servirle a otro, ¿no es cierto? Y también ahora tú puedes dar. Entonces, hay un principio de igualdad detrás, que lo que tenemos que aprender es que para que haya igualdad en medio de nosotros implicará que seamos dadivosos, por un lado, y al mismo tiempo no aprovecharnos, también los unos los otros, ¿no es cierto? Entonces, en esto de la dadivosidad en el cuerpo de Cristo, debemos, es un proceso personal con el Señor donde muchos les cuesta dar, pero otro tanto les cuesta recibir, ¿sí? Y es importante también aprender a recibir. Es algo que es parte de todo este proceso en el Señor. Ahora, en el tema de la escasez, también puede estar relacionado a las famosas deudas. Y respecto a eso, también tengo que dar unas palabras. Porque hay deudas y deudas. Mira, no le gustó al viento la... Gracias, gracias, gracias. Hay deudas y deudas, ¿ya? Si sus deudas son por consumista, por ocupar excesivas tarjetas, por comprar todo a 1000 cuotas, por ser codicioso y no aguantarse juntar la plata para comprar algo, entonces arrepiéntete, porque es pecado. Es por ser apurón, por no ser paciente, es por querer todo ahora. Entonces el consumismo, el materialismo, si no están dando porque no les da, porque están endeudados, porque pecaron, arrepiéntanse y ordenen su vida económica. Porque lo mejor es ahorrar y después comprar, ¿no es cierto? No es lo que te vende la propaganda. Ustedes saben que la propaganda está errada, pero igual le creemos. Entonces, por un lado, hay deudas que son pecaminosas, sí. Pero también entendemos que por otro lado hay deudas que no son pecaminosas porque hubo alguna urgencia ineludible. También sabemos de esos casos, ¿no es cierto? Donde tal vez, no sé, hubo un cáncer, hubo alguna situación difícil, algún accidente y tuvieron que endeudarse y simplemente fue así y los llevó a la bancarrota por la situación. Bueno, en ese caso, ¿qué hacer? Ahí no hay nada que pedir perdón, ¿no es cierto? Porque fue algo que fue necesario hacer en el momento, pero pídale al Señor igual que Él les provea y les ayude a ordenarse. ¿Para qué? Para poder dar de acuerdo a como Él quiere que demos. Porque, como les decía, no está bien dar de lo que no tenemos. Entonces, si en tu caso no tienes, si fue por desorden, ordénate y pídele perdón al Señor. Pero si no fue por desorden, pídele al Señor que te supla todo lo necesario. ¿Para qué? Para que puedas dar. Para que puedas dar. Quizás tu caso es distinto a los mencionados y estás ofrendando en distintas instancias porque estás ofrendando en distintas instancias no estás diezmando. Recuerden que nosotros al menos en estos textos desprendemos que el diezmo y la ofrenda son cosas distintas, que el diezmo es el piso fijo sobre el cual después yo voy ofrendando distintas instancias. Si estás ofrendando en distintas instancias, no has podido diezmar, entonces ¿qué hacer? Bueno, pídele a Dios que te conceda la bendición de ordenarte económicamente, de ordenarte y tener tal vez incluso un poco más de ingreso. ¿Para qué? Para poder diezmar y ofrendar, para poder cumplir esto. Es decir, con esto lo que estoy diciendo es que Dios pone el querer y también Dios concede el hacer. Eso dice Filipenses, ¿no es cierto? Que Dios concede tanto el querer como el hacer. Tal vez más de alguno de ustedes quiere, pero aún no se le ha sido concedido el hacer.
Entonces pongan eso en oración. Dígale, Señor, te quiero rogar que aumentes tal vez mi ingreso o me ayudes a ordenarme para poder hacer de acuerdo a tu palabra. Porque quiero glorificarte en todo. Y creo que esa oración está correcta, porque no hay ni codicia ni avaricia atrás, sino que una búsqueda de glorificar al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué queremos ordenar nuestras vidas económicas? Para glorificar al Señor. Para poder obedecer al Señor en todas las cosas. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y comprendemos esto, tal vez un poco más, y ahora voy a leerles el último texto, que queda un capítulo después, en 2 Corintios 9, versículos 6 al 8. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién cosecha generosamente? Bueno, de acuerdo a esto, el que ofrenda generosamente, porque está hablando aquí en este contexto de la ofrenda. Bien, continúa. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Bien, ¿qué monto doy, Señor? ¿A quién doy? Eso es algo que tiene que ver contigo y tu relación con el Señor. No es algo que tenga que ver con otras personas, o con mirar para el lado, o por dejarse presionar. No, tiene que ver contigo y la relación con el Señor. El Señor lo pone en tu corazón. Lo que el Señor te puso, obedécelo. Así de sencillo. Y, y no tiene por qué saber otro. Que tu mano derecha o tu izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿me entienden? Es algo entre tú y el Señor, porque tiene que ver con la adoración interna. Tiene que ver con las confianzas internas que tenemos con el Señor. No es algo externo. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Es decir, cuando demos, es muy importante la actitud. Si tú estás dando así como medio apesadumbrado, medio con tristeza, no des mejor, pues. No, pues dice, no des con tristeza, ni por necesidad. Es interesante el tema de la palabra necesidad ahí. No des por necesidad. ¿Por qué uno daría por necesidad? Aquí hay dos traducciones posibles. Algunos dan por necesidad, por esto que les conversé antes, el pasando. Señor, me falta plata, así que te doy plata para que me des más plata. No, eso no es buena motivación. Codicia. O también el por necesidad podría ser que la traducción griega tenga que ver que no den manipulados, no den empujados por otros, no den porque alguien te está mirando y está diciendo, a ver, ¿estáis dando o no estáis dando? ¿No es cierto? No lo des así. ¿Por qué? Porque sigue de esta manera. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto tiene que ser con un gozo interior, porque es un acto de alabanza. Entonces, ¿cómo voy a estar alabando manipulado o apesadumbrado? Entonces, si durante estos dos servicios que nos tocó hablar de este tema de plata, ¿no es cierto?, de acuerdo al texto bíblico, y tú no, es que no estáis convencidos, ¿no? Entonces no, nomás, po. ¿Qué tanta cuestión? No puede ser manipulado, po. ¿Me entienden? Esto tiene que surgir de un acto de adoración, tiene que surgir de un acto de gratitud, tiene que ser algo que provenga, porque el Señor ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Nuevamente, igual que en Malaquías, ¿qué dice? Que el Señor va a hacer abundar. ¿Qué cosa? Todo, toda gracia. Y es tan interesante eso, que el Señor cada vez que habla de tema económico, dice, yo te puedo hacer abundar en todo. Es decir, en otras palabras, el Dios vivo está diciendo que hace lo que el Dios muerto no puede hacer, que es la plata. ¿No es cierto? El mundo te dice, la plata te puede dar felicidad en todas las áreas. Y el Señor dice, no pasa nada. La plata está muerta. Yo soy el Dios vivo, que te puedo hacer abundar en todo. Entonces, no adores y no pongas tu confianza en las riquezas de la tierra, dice. Si yo te puedo dar de todo. Entonces, versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, fíjense, siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es decir, el Señor no falla, dice acá. En todas las circunstancias Él va a estar. Ahora, está diciendo lo suficiente. ¿Sí? No está diciendo que, qué sé yo, va a ser tal vez millonario o algo así. Puede ser que el Señor te lo conceda, puede ser que no, porque no está diciendo eso.
está hablando de lo suficiente en todas las áreas. Tú vas a estar parejito, parejita, bien, contento, lleno del Señor. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor haría algo así? Termina así. A fin de que abundéis para toda buena obra. ¿Por qué el Señor al que da le da más? Para que dé más. ¿Sí? Sí, pues. Porque es una bendición dar. Más vale dar que recibir. Uno más bienaventurado dar. Entonces, si alguien da, el Señor le da más. ¿Para qué? Para que dé más. Así que el Señor le puede dar más. ¿Para qué? Para que sea más bendecido. ¿Cómo? Dando más. Aquí hay un flujo de bendición que tiene que ver, como dice acá, que el Señor nos va a dar en todo lo más que suficiente, ¿no es cierto? O lo suficiente para que abundes para toda buena obra. No tiene que ver entonces con mis comodidades, no tiene que ver con lo que yo deseo, no tiene que ver con mi carne como centro, tiene que ver con la gloria de Cristo, tiene que ver con Él, tiene que ver con que Dios no va a ser el que interrumpa el flujo de bendición en toda área. No, el Señor no lo va a hacer. El Señor te va a dar de acuerdo a lo que tu corazón tolere. Y si Él ve que tu corazón está tolerando estar bien en las distintas áreas, Él te va a dar más porque tú lo estás dando, ¿no es cierto? Pero si el Señor ve que en realidad, si Él te da más, te vaya a andar descarriando, no te va a dar más, pues. ¿Para qué? Si Él te ama a ti y Él quiere que estés cerca de su corazón. Aquí, gracias. Así que, mis queridos, en estos dos temas que dimos respecto a la plata, yo sé que no podemos tocar todos los casos, todo el caso a caso, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propio mundo. Tal vez más de alguna pregunta quedó contestada. O tal vez hay varias preguntas que no están contestadas. ¿Qué hacer? Punto 1. Órelo con el Señor. Convérselo con Él, porque este es un tema personal entre Dios y nosotros. Es un tema, como decía ahí, que tiene que ser de corazón, que es un tema de adoración, es un tema de confianza, es un tema donde debemos escuchar la voz del Espíritu y que Él nos vaya guiando. Entonces, si usted tiene dudas en algún área, primero convérselo con el Señor. Segundo, lea la Biblia nuevamente en estas áreas, porque hay mucho texto. Yo les presenté textos el domingo pasado, les presenté textos hoy día, repasen esos textos, la Biblia tiene más texto al respecto, busquen en la palabra, porque la Biblia es la guía del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Ya? Segundo. Tercero, si aún le quedan dudas, a pesar de tiempo de oración y de lectura de la palabra, ahí acuda al consejo de sus líderes o del equipo pastoral y tal vez alguno de nosotros podamos dar algún consejo sabio en lo que está viviendo. Puede ser, como también puede ser que no, porque muchas veces uno no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Pero el Espíritu va guiando. Así que seamos una congregación que, como dice ahí que el Señor realmente cuando nos mire esté contento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contentos dando. No afligidos, no apesadumbrados, no por necesidad, sino porque simplemente le queremos glorificar. Amados, queridos hermanos, ordenemos nuestras vidas económicas para glorificar con todas las áreas de nuestra vida al Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Y porque tú quieres que cada una de nuestras áreas estén rendidas a ti. El área familiar, ¿sí? El área de trabajo, ¿sí? El área, Señor, también de nuestra autoimagen y lo que es nuestro valor en Cristo, ¿sí? Todas las áreas. Y también el área económica. Señor, tú quieres que vivamos todo para tu gloria, porque todo es tuyo. Y porque tú nos quieres bendecir abundantemente en todas las áreas, Señor. Y sabemos que para eso necesitamos estar alejados del pecado. Señor, líbranos y perdónanos por nuestra avaricia, por querer acumular y pensar que nuestra seguridad está en la cuenta corriente y en las pertenencias, o en tener algún terreno o algo por el estilo. Señor, sabemos que nuestra seguridad no está en eso. Nuestra seguridad está en el Dios vivo. Señor, perdónanos por nuestras codicias, por querer más, por compararnos con otros, por envidiar. Perdónanos por quejarnos. Perdónanos, Señor, por todas esas carnalidades. Queremos vivir vidas económicas rendidas a ti. Perdónanos por nuestras deudas mal habidas. Perdónanos, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a ordenarnos para poder glorificarte, Señor, juntos como cuerpo y que haya igualdad en medio de nosotros, como dice tu palabra. Que haya igualdad, que nos podamos sostener los unos a los otros, de acuerdo a la escasez o la suficiencia de cada cual. Padre Santo, te damos gracias,
porque año a año hemos podido ir creciendo en esto. Tú nos has bendecido grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.